Un hombre con un coeficiente intelectual de 145 está sentado frente a dos agentes del FBI. Uno de ellos nota algo. No hay guardias cerca. El botón de pánico de la sala no funciona. El hombre lo mira sin alterarse y le dice: si me pusiera loco aquí adentro, ustedes tendrían un problema muy grande. Podría arrancarles la cabeza. Después sonríe. Dice que era una broma. Ese hombre mató a 10 personas, entre ellas a su propia madre. Y durante años, nadie a su alrededor sospechó nada. Hoy vamos a entender por qué. Se llama Edmund Emil Kemper III. La prensa de la época lo llamó el asesino de las universitarias. A los 15 años mató a sus abuelos. Fue internado, evaluado y años después, liberado. Entre 1972 y 1973, siendo ya adulto, mató a 6 jóvenes universitarias. Después, mató a su madre y a una amiga de su madre. Y esa última noche pasó algo que casi nunca ocurre en estos casos. No huyó. Condujo durante horas y él mismo llamó a la policía para entregarse. No vamos a detenernos en cómo ocurrieron esas muertes. Eso ya lo puedes encontrar en otros lados. Lo que vamos a hacer hoy es distinto. Vamos a entrar en la cabeza de este hombre mucho antes de que todo esto pasara y entender qué lo llevó hasta ahí. Para entender a un adulto, casi siempre hay que empezar por el niño que fue. Su madre, Clarnell, lo encerraba solo, de noche, en el sótano de la casa. Decía que tenía miedo de que lastimara a sus hermanas. Imagina eso, un niño que crece escuchando, todas las noches, que su propia madre lo considera peligroso, antes incluso de que él mismo lo sepa. La psicología del desarrollo tiene un concepto para lo que pasa cuando un niño no puede confiar en la persona que debería protegerlo. Se llama apego inseguro. En términos simples, el cerebro de ese niño aprende una lección que va a cargar toda su vida. Que el mundo no es un lugar seguro, y que los vínculos con otras personas duelen más de lo que ayudan. Clarnell también se burlaba constantemente de su tamaño. A los 15 años, Kemper ya medía casi 1,93 m, y en una llamada telefónica, sin saber que él la estaba escuchando, lo describió como un verdadero rarito. Piénsalo un segundo. No es solo que lo humillaran, es que la humillación venía envuelta en un mensaje todavía más dañino. Hay algo mal en ti. De fábrica. Ese niño aislado y humillado, 4 años después, iba a hacer algo que ningún psiquiatra esperaba de un adolescente de 15 años. Después de matar a sus abuelos, los psiquiatras de la corte lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide. En términos simples, pensaron que Kemper percibía o creía cosas que no eran reales, como delirios o voces. Pero en Atascadero, el hospital psiquiátrico de máxima seguridad donde fue internado, otros especialistas no estuvieron de acuerdo. Sus reportes decían que no había señales de pensamiento delirante, ni alucinaciones, ni nada parecido a una psicosis. Lo volvieron a evaluar y le pusieron una etiqueta distinta, un trastorno de personalidad, no una enfermedad mental que le hiciera perder contacto con la realidad. Esta diferencia importa muchísimo. Alguien con psicosis puede no ser plenamente consciente de lo que hace. Alguien con un trastorno de personalidad, en cambio, sabe exactamente lo que está haciendo. Simplemente no lo procesa de la misma manera que la mayoría de nosotros. Años más tarde, ya adulto y de vuelta en prisión, nuevos psiquiatras lo evaluaron otra vez. Esta vez llegaron a un diagnóstico más específico: trastorno de personalidad antisocial, con rasgos narcisistas y esquizotípicos. ¿Qué significa trastorno antisocial de la personalidad en palabras simples? Es un patrón donde la persona no experimenta la culpa ni la empatía de la manera en que la experimenta la mayoría. Puede violar reglas, límites y hasta la vida de otras personas sin que eso le genere la angustia interna que le generaría a cualquiera de nosotros. En análisis retrospectivos, a Kemper se le asignó además una puntuación de 20 en la escala de psicopatía de Hart, conocida como PCLR. Esta escala mide rasgos como manipulación, encanto superficial y ausencia de remordimiento, en un rango de 0 a 40 puntos. Un puntaje de 20 lo ubica dentro del rango asociado a psicopatía, pero lejos del extremo más severo de la escala. Y ahí está la primera gran confusión sobre este caso.
Kemper no encaja perfecto en ninguna categoría cerrada. No es el psicópata de manual que muestra la ficción, y eso, para la psicología forense, resulta más inquietante que si encajara sin fisuras. A comienzos de los años 70, el FBI empezó un proyecto para entrevistar a asesinos condenados y entender cómo pensaban. El agente que lideró ese proyecto, Robert Ressler, fue quien acuñó el término asesino serial, y Kemper se convirtió en una de sus fuentes más importantes. En una de esas entrevistas, Kemper le dijo a Ressler algo que revela mucho más de lo que parece. ¿Psicólogo? Digamos más bien sociólogo, a un nivel básico. El psiquiatra busca patología. Yo buscaba formas de influir en la gente. Eso, en psicología forense, tiene un nombre: manipulación instrumental. Es usar la inteligencia no para conectar genuinamente con otra persona, sino para predecir su comportamiento y controlarlo. John Douglas, otro agente que trabajó en ese mismo proyecto, escribió después que Kemper, con un coeficiente intelectual carcelario de 145, en ciertos momentos los inquietaba, porque parecía más inteligente que ellos mismos. Ahora, hay otro patrón de pensamiento clave que aparece en casos como este, y que la psicología llama deshumanización de la víctima. En términos simples, para que alguien pueda actuar sin que su propia culpa lo detenga, suele dejar de ver a la otra persona como un ser humano completo. La convierte, mentalmente, en un objeto o en un obstáculo. Esto no borra la responsabilidad del acto, pero sí ayuda a explicar cómo es posible actuar sin que el sistema interno de alarma, el que la mayoría de nosotros sí tiene, se active. Pero incluso con toda esa frialdad calculada, hubo algo que Kemper no pudo controlar del todo. Y ese algo es, quizás, la pieza más reveladora de todo este caso. Después de matar a su madre, la misma persona que lo humilló y encerró durante años, y a la amiga de su madre, Kemper no huyó ni se escondió. Se subió a un auto, condujo durante horas y finalmente llamó él mismo a la policía para entregarse. Los psicólogos forenses no interpretan esto como un arrepentimiento espontáneo y simple. Una lectura más aceptada es distinta. Una vez eliminada la fuente original de humillación, algo del motor que sostenía la violencia perdió su función. Aquí vale la pena romper un mito bastante extendido. La cultura popular asume que todo asesino serial es un psicópata clásico, sin ningún tipo de sentimiento. La investigación actual matiza bastante esa idea. No todos los asesinos en serie cumplen los criterios completos de psicopatía, y la gran mayoría de las personas con rasgos psicopáticos nunca cometen actos violentos. Kemper es, en ese sentido, un caso límite particularmente estudiado. Coexisten en él una capacidad intelectual muy alta, rasgos antisociales y narcisistas marcados, y una historia de trauma severo en la infancia. Esa combinación específica no es el patrón más común, ni siquiera dentro del propio grupo de asesinos en serie. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que convirtió a ese niño humillado y encerrado en el hombre que aterrorizó a un estado entero? La respuesta no es una sola cosa, es la suma de varias. Al principio te preguntaba por qué un hombre así podía hablar con tanta calma de sus propios crímenes. Ahora ya tienes una respuesta más completa. Esa calma no era falta de inteligencia emocional. Era el resultado de años de invalidación constante, sumados a rasgos temperamentales que los propios psiquiatras tardaron años en nombrar con precisión, sumados a una inteligencia que él aprendió a usar para leer y controlar a quienes lo rodeaban, incluidos los mismos agentes que lo interrogaban. Este caso nos deja algo más grande que la historia de un solo hombre. Nos recuerda que la mente criminal casi nunca se explica con una sola etiqueta. No fue solo el abuso en la infancia. No fue solo la genética o el temperamento. No fue solo la psicopatía. Fue la combinación específica de esos factores, en ese orden, en esa intensidad, la que produjo este resultado. Entender esto no es buscar excusas para lo que hizo. Es la única forma real que tiene la psicología forense de identificar patrones de riesgo antes de que se conviertan en tragedias. ¿Tú qué crees? Casos como este demuestran que el ambiente en la infancia pesa más que la genética, o que ciertas mentes ya nacen con una predisposición que el entorno solo termina de activar. Cuéntame tu opinión en los comentarios. Nos vemos el próximo viernes. Mismo canal, nuevamente.